Hola Sergio, Hola Pedro, ¿cómo estás? buenas tardes. ¿Se Buenas me tardes. escucha bien? Fantástico. ¿Tú me oyes bien? Sí, se oye perfectamente. A ver, espera, voy a bajar un poquito esto. Vale. Quizás te ves un poquito oscuro, Sergio. ¿Darte un poquito más de luz o puedes? ¿Se me ve O oscuro a mí? si te ve a ver. No, realmente se ve bien. A ver, era que se veía un poquito oscuro, pero Qué raro. se ve bien. A ver. No sé, muy raro. Porque tengo aquí los focos enchufados también, no sé. Es raro, no ¿No? sé. Vale, pues vamos a intentar dividir el encuentro, Sergio, en tres bloques, si te parece. El primer bloque hablaremos un poco de ti, tu trayectoria. El segundo vamos a basarlo en entrar un poquito más en materia, hablar del ser, de la no dualidad, la conciencia, lo que vaya surgiendo así un poco de manera espontánea. Y vamos a dedicar un tercer bloque para las preguntas que nos hagan los seguidores, ¿vale? Decir también que los comentarios están desactivados, no sé la verdad por qué, pero bueno, se me desactivaron en su momento, pero la gente puede hacer las preguntas y se quedan grabadas, ¿vale? Las preguntas sí las podemos ver en cualquier momento. Y nada, decir que ya muchos te conocerán, ya que formas parte de este proyecto casi, porque todos los días 21 de cada mes estás con nosotros en la meditación de las 9 de la noche. Agradecértelo profundamente, la verdad. Placer. Y, y para los que no te conozcan, pues vamos a hablar un poquito de ti. Naciste en Valencia, resides actualmente ahí, creo. Sí, Y en diciembre de 2010 tuviste una experiencia que te marcó un antes y un después en tu vida. Y desde entonces, pues te dedicaste a investigar, a integrar esto que te estaba pasando y me imagino que a raíz de eso, pues también compartirlo con los demás. Creo que también creaste un sistema basado en 7 poderes. Ya después hablaremos un poquito sobre él también. Y no perteneces a ninguna tradición en concreto. Es verdad que dices que toda tradición que apunte al momento, al instante presente, es correcta. Y que también las palabras nunca pueden llegar a la verdad, pero sí apuntan un poco a que uno lo experimente de una manera directa, ¿no? Si eso te lleva a experimentar de una manera directa, también podríamos decir que es lo correcto. Y basándonos un poco, vamos para atrás en la fecha que mencioné antes, para ser exactos, un día 15, creo que fue 15 de diciembre de 2010, pues tú eras un hombre de negocios, tenías empresas, parecía que te iba todo bastante bien, pero de una manera inesperada, pues hubo algo que transformó tu vida. Y entonces aquí te quería hacer la primera pregunta, un poco cuál fue el itinerario de cómo llegó ese día y hablar un poco de lo que surgió ese día, lo que pasó. bueno, yo en aquella época venía bueno, tendría que hablarlo, ir retrospectivamente a mi vida como tal. Yo era un Mm. chico de discoteca, trabajaba de seguridad de discoteca, me pinchaba anabolizantes, me encantaba pelearme en la calle. En Entonces, serio. es decir que mi vida era como emocionalmente caótica. Después salí del mundo de la noche y, bueno, intercalé o intercambié el mundo de la noche con el mundo de los negocios hasta que los negocios empezaron a funcionar bien. Me dejé el mundo de la noche y entonces empecé, por así decirlo, empecé en el mundo. Y mi educación emocional había sido prácticamente deficiente, tanto en mi adolescencia como posteriormente en mis relaciones sociales, los amigos que tenía y demás. Vivía una vida emocionalmente muy activa y reconozco que aunque tengo una personalidad bastante alegre y me gusta mucho, soy muy disfrutador, por decirlo de alguna forma, sí que emocionalmente experimenté un abanico bastante amplio, sobre todo de agresividad, de miedo y cosas por el estilo. Cuando salí del mundo de los negocios, o sea, cuando entré en el mundo de los negocios, fue un alivio para mí porque toda esa tensión que acumulaba de trabajar en bibliotecas o acumulaba de llevar una vida de celos, de violencia y demás, me,
me relajó bastante el mundo de los negocios, al menos en la primera etapa, pero después entré en la vorágine del comercio, por así decirlo, de la venta y del éxito. Y en aquella época, si lo miramos bien, era justamente pues ya casi en mitad de la crisis. Y aunque mi negocio funcionaba bien, porque mi negocio tenía dos vertientes, empezaron los problemas, por así decirlo, tanto en casa, no con la pareja que tenía en aquel entonces, pero sí con mis padres. Llevaba 9 o 10 meses discutido con ellos, que no me hablaba con ellos. El tema empresarial estaba bastante duro y ahí empecé un declive, por así decirlo, completamente emocional, Mm. una entrada en la depresión y un problema bastante severo a nivel personal. Así que antes de que ocurriera todo este despertar espiritual, por llamarlo de alguna forma, apareció el secreto en mi vida. Entonces esto dio como una especie de aire fresco espiritual en el que proyectar, creer en un poder superior y todo este rollo y visualizar y demás. Pero por así decirlo, no es que no trajera los resultados que deseaba, sino que nunca llegaba a llenar esa sensación de escasez que realmente estaba experimentando. Así que yo compartía la historia del secreto con un amigo que se llama y hablábamos bastante, ¿no? E incluso nos llamábamos, pues mira, estoy haciendo el mudra del aparcamiento, llego a un sitio y no hay... Todo esto era como muy... Y un día Carlos me llamó y me dijo que había conocido un libro que se llama Curso de Milagros, en el que se hablaba de iluminación. Nosotros más bien lo veíamos como una especie de llegar a tener cierto poder, ¿no? Más bien creo que estaba, en aquella época estaba enfocada en esto. Entonces veíamos milagros, la palabra milagros por el medio y muchísimas cosas más. Así que empezamos un poco con la historieta. 2 semanas antes de que yo tuviera la experiencia espiritual, compartimos un poco sobre este tema, tampoco mucho. Carlos me enviaba algunos vídeos y me decía, mira, haz esta meditación sobre los chakras, son 7 vídeos, yo me tumbaba, la hacía, realmente no tenía experiencias. Más bien era el típico hombre duro que negaba su propio sentido Claro. y que creía que no tenía esa sensibilidad para poder experimentar el mundo espiritual. Sin embargo, Carlos, todo lo contrario, experimentaba, decía que sentía esto y lo otro, y yo más bien no sentía nada. Yo me encerraba en eso. Así que un día decidimos ir a comprar el libro del curso de milagros y ahí fue cuando apareció esa experiencia en la que el tiempo se detuvo y pude experimentar la dimensión de la hora y la dimensión de lo temporal. Comparándolo con la vida que llevaba, que estaba basada en cumplir mis deseos y que solo el cumplimiento de los deseos diarios, en ellos podía experimentar cierta sensación de felicidad. Esa experiencia surgió de la nada y pude experimentar en ella un inmenso gozo y una inmensa apertura de mi corazón. A partir de ahí las cosas ya cambiaron. Eh, yo siempre he sido muy apasionado para todo lo que hago, así que soy incapaz de hacer las cosas a medias. Soy bastante cafre en ese sentido, o sea, soy incapaz de hacer algo y dejarlo, tomarlo con mucha calma. Yo siempre he sido como muy abrasador en todo lo que hago. Mm. Así que cuando empecé el camino me vinculé completamente a él, tanto incluso que rechacé las empresas que tenía, la pareja que tenía en aquel entonces, hablando y toda la mierda. ¿Los veías como obstáculos en ese momento o se fue disolviendo de manera, o tú hiciste como que esto ya no te estaba, Nada, nada, yo me lo quité. No... lo quitaste? Sí, para mí el equilibrio como tal entre la indecisión y la decisión tenía la vara excesivamente corta y era incapaz de mantenerme en el centro. Yo soy muy impulsivo, siempre lo he sido, y en este caso, cuando empecé mi camino espiritual, me manifesté tan impulsivo como siempre es la programación que tengo, así que lo envié toda la mierda, por decirlo de alguna forma. Claro. Te fuiste al extremo, ¿no? Por así decirlo. Total. Y entonces dejé las empresas, lo dejé todo, incluso con las ideas de que nada existía y demás, dejé de pagar mi casa, toda esta historia, ¿no? Algo, me sumergí en un mundo espiritualmente muy loco para mí. Sí. Mm.
¿Y estabas en ese momento ya como que incluso te apartaste de todo un poco en tu soledad o ahí estabas conviviendo con la familia? ¿Cómo, estabas solo realmente? Justamente cuando pasó la separación de mi pareja, mi expareja intentó solucionar ese tema, así que habló con mis padres y demás. Entonces, vinieron todos para acá. Yo en ese momento hice las paces con mis padres, ese mismo. Se reunió toda la familia para ver la idea, creían que me estaba quedando loco, que me había ido completamente la olla, y de hecho se me había ido completamente la olla. Claro. Mm, Y bueno, después de eso, yo me separé completamente de mi expareja y entonces hice la paz con mi padre. Pero a partir de ahí decidí completamente encerrarme. Bueno, tuve 3 meses aproximadamente y en un grupo que había en Aldaya, donde se hacían sesiones semanales, e incluso acudí a varios maestros, como una sesión de Sergi Torres, mm. maestros que traían de Wisconsin, como Greta, Glad, de Babán y algunos maestros que trajeron. Y aproximadamente 3 meses tuve un curso de milagros. Después de eso me di cuenta de que mi andadura estaba en solitario. Así que el Advaita, había conocido el Advaita empezó a penetrar en mi vida y las palabras del Advaita recorrieron prácticamente todas las células de mi cuerpo y en ese momento tomé la decisión de encerrarme en mi casa, cesar por completo todo tipo de relaciones. Ujú. La única relación que quedó en mi vida fue Carlos y con el tiempo también desapareció, se me quedó en completa soledad y me convertí en un yonki del silencio, intentando beber de silencio y desestimando por completo todo tipo de creencias y de ideas. Solo me quedé con el Advaita, compré todos los libros que pude durante esa época, estudié todo lo que pude, esa filosofía, hasta que fui teniendo la comprensión de que realmente estaba en un hoyo espiritual, Mm, y decidí empezar a experimentar la comprensión que había tenido, pero en el mundo de la forma, o sea, salir al mundo, claro. hacer una vida normal. Llamé a algunos amigos que había dejado por el camino, me fui de fiesta con ellos, me emborraché en alguna ocasión y cosas por el estilo, pero necesitaba experimentar la comprensión que estaba teniendo, ¿no? Y esto fue un cambio completamente diferente para mí, porque algo dentro de mí me gritaba que viviera la vida realmente, que no consistía solamente en estar protegido en esa soledad, sino experimentar el mundo en toda su crudeza y manifestar mi comprensión en cada cosa que sucediera en la vida. Y esto me dio cierto empoderamiento porque era como un reto diario, ¿no? En la Claro. que la vicisitudes, los problemas, las situaciones, las circunstancias empezaban a mirarse desde el plano o comprensión de ese silencio interior, y eso produjo una expansión en el empoderamiento y en mi autogestión o autodescubrimiento. ¿Y en qué momento ya empiezas a hacer este trabajo más de, ¿no? Buscar más el camino medio, por así decirlo? ¿Y empiezan como a surgir un grupo o gente se te acercaba? ¿O cómo fue, empezó a suceder esto que después tú también creaste lo de los siete poderes? ¿Se te fue acercando gente? Porque... Sí, me pasaba esto. Yo tenía una amiga en aquel entonces que se llamaba Laura, ella echaba el tarot y cosas por el estilo. Entonces, cuando empezó a conversar conmigo, ella decía que yo tenía una comprensión muy profunda, que quería que compartiera y tal. Entonces ella empezó a gente que tenía problemas, que ella echaba el tarot, y entonces él le recomendaba mis sesiones. Entonces ella me aconsejó, crea como unas sesiones, un pack de sesiones donde la gente venga a verte y tal. No tenía ninguna intención, de verdad. Mi idea era simplemente quedarme en soledad y quedarme en mi cariño interior. Eh, por H o por B siempre me estaban llamando a la puerta, gente que tenía fibromialgia, amigos que llamaban, y la cuestión es que todo eso se fue dando, y, y yo en aquel entonces no cobraba a nadie que venía a las sesiones. Pero a la medida que iba viniendo gente y yo no cobraba por las sesiones, iba acumulando deudas, me di cuenta de que no había un equilibrio espiritualmente y económicamente hablando, no había ningún equilibrio. Yo no cobraba por las sesiones, pagaba por las sesiones, pero sin embargo yo seguía acumulando deudas, así que me di cuenta también de que había un desequilibrio en mi vida y que debía de ser equilibrado, ¿no? Entonces esto me llevó a un centro que había aquí en Valencia que se llama Crisálida. Y, y en Crisálida me ofrecieron realizar unos cursos, entonces realicé unos cursos en Crisálida donde empezó a llegar gente y demás.
Y ahí empezó un poco el mundo del negocio, espiritual y demás. Y cuando llevaba prácticamente 3 o 4 meses, decidí dejarlo completamente y pasé de todo otros 4, 5, 6 meses porque no tenía intención de enseñar tampoco ni de Vale. meter. Y mi mujer Ani me dijo que si amaba tanto esto, que si era algo que realmente estaba en mí, ¿por qué no compartir la comprensión que tenía? Así que ella fue la que me empujó un poco a hacer este tipo de sesiones. Y una amiga mía que se llama María Ángeles, que tenía contacto con otro centro, después de 4 meses de soledad de nuevo, Ujú. me dijo que por favor hiciera una conferencia con ella en ese centro y que hablara y demás. Y a partir de ahí surgió un pequeño grupito, que éramos 1, 2, 3, 4 personas en ese centro y en algunas ocasiones iba a hablar al centro y no había nadie. Pero me sentía muy cómodo porque eran personas que realmente querían el tipo de enseñanza que yo les daba. Incluso me pedían que siguiera con las sesiones, que no dejara más. Así que a partir de ahí empezó un poco. Y me dijeron, oye, ¿por qué no grabas las sesiones? Las subes a YouTube, las volvemos a ver. Y ahí empezó un poco todo. Que empezó un poco todo. Y mira, y gracias a esto, pues también estamos ahora hablando tú y yo, porque yo fue como te conocí realmente a través de tus vídeos. Y la verdad que me impresionó como de cómo transmitías de una manera tan simple, o sea, lo ponías en palabras, algo que es complejo a la vez, pero tan simple, ¿no? Y lo hacías bastante sencillo. Y eso te nace de la experiencia directa, me imagino. ¿Lo tuviste claro desde que desde ese día te empezó a salir todo de manera natural? ¿O te seguiste formando, leyendo? ¿Eres natural? ¿Sale? No, de hecho, si lo miro retrospectivamente, en aquel entonces cuando yo enseñaba, en mí no se había producido verdaderamente el despertar. Empecé simplemente desde un ego espiritual en el cual creía que lo que tenía era muy valioso y que debía de enseñarse. Y entonces creo que me fascinaba un poco dentro, sin darme cuenta, la idea de compartir el valor como si realmente yo hubiera conquistado o hubiera tenido algo que los demás no tenían, ¿no? Claro, Ahí hubo una transición bastante importante en mí porque las sesiones cambiaron por completo de ser algo que yo ofrecía a ser algo que realmente no ofrece. Y aunque parece actualmente que yo hago algún tipo de enseñanza, realmente la gente que está en nuestra academia y que colabora con nosotros en nuestros encuentros saben que realmente no es ninguna cosa, nada, nadie. ¿sabes? Se te fue como la voz, Sergio. ¿Tú me Sí, oyes, sí, no? ¿me escuchas? Sí. Se te entrecortó un poco, no sé si es por la señal. ¿Tú tienes buena señal, más o menos? Yo tengo buena señal, sí. Sí. Sí, sí. Vale, vale. Vale, y me imagino, ahora que acabas de nombrar la academia, montaste esta academia basada en el sistema de los 7 poderes, ¿puede ser? ¿La gente que se apunta en esa academia es para estudiar los 7 poderes o...? Montamos la academia principalmente porque habían dos cuestiones básicas. La primera era una falta de equilibrio en mi vida económica, acumulaba de deudas más de 160, 170 mil euros de deudas. Mi vida era Uf, un caos absolutamente, entonces por un lado necesitaba arreglar mi vida y de esto consistía una parte espiritual. Por eso yo promulgo la idea de que no solamente espiritualmente uno hace un camino de expansión hacia adentro, sino también un camino de expansión hacia afuera. La vida tiene que estar completamente equilibrada, ¿no? Así que en principio habían un cometido muy claro, que era solucionar mi vida, pero el otro cometido excesivamente claro era la expansión del propio mensaje que se daba por sí mismo, porque mi intención no era que él claro. expandiera, sino que había una gran demanda y entonces había que cubrirla en algún momento. Y como tenía un amigo que venía a las sesiones, él me ofreció y me dijo, oye, mira, yo tengo conocimientos en página web, conocimientos en programación, marketing, en los negocios se me dan bastante bien y tal. No tenía ninguna opción de hacer esto, pero un poco mi mujer me dijo, mira, solo puedes hacer dos cosas. Una es, si te quieres dedicar a esto, tienes que hacerlo y además tienes que cobrar económicamente porque no te voy a mantener durante mucho tiempo. Y entonces no tenía ni siquiera un euro en el cajón. Mi mujer se mataba a trabajar. Así que entiendo que mi mujer me dijo, mira, te doy 10 años, pero tú no traes economía, tú tienes que dejarte esto y tienes que ir a trabajar. Y de hecho busqué trabajo. Hubo una temporada donde no quería enseñar, entonces busqué trabajo.
pero el trabajo no salió, todo empujaba a esto, de nuevo me traía. Así que la forma más fácil de crear cierta economía para poder sostenerme y que no fuera mi mujer quien me sostuviera era crear un negocio espiritual, por llamarlo así, hablando claro. Claro, Y la otra parte de crear este negocio era la oportunidad de tener contacto con todas las personas y estudiar, indagar y profundizar en este tipo de enseñanza y valor espiritual, ¿no? Y esto ha sido todo un acierto para mí porque realmente yo solo conocía el despertar espiritual desde una perspectiva. Me has preguntado cómo evolucioné en esto, ¿no? Eh, y evolucioné de este modo, conociendo en las preguntas de los buscadores, porque después del despertar espiritual yo me olvidé por completo de lo que era la ignorancia humana. Era como si me hubiera sumergido en otra realidad completamente diferente, en la que mi comprensión sobre el ego se hubiera desvanecido y hubiera olvidado por completo la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me había convertido un poco en algo como muy inhumano, muy solamente instalado en la verdad, donde eh, nada existía realmente y el sufrimiento humano era simplemente una ilusión. Así lo vivía mi experimentación y el hecho de poder tener contacto con las personas empezaba a abrirme un nuevo campo, ¿no? Un nuevo campo de conocimiento, de experimentación y también de sabiduría que hizo expandirme la comprensión de la naturaleza humana. claro. Así que esto es algo que amo profundamente y que me encanta estar con los seres humanos que buscan este despertar espiritual. Es algo que adoro, que amo absolutamente. Claro. Y hablando de esto que adoras, del despertar, ¿esto que descubres o que descubriste se mantiene a día de hoy en el tiempo o es algo que va y viene? No sé si me explico a dónde enfoca la pregunta. Mm, o ¿Dices la pregunta, que despertar es permanente? sí, si esto que descubriste, este despertar, se mantiene o es algo intermitente, que fluctúa entre... No fluctúa. No fluctúa. La naturaleza de lo que realmente somos no fluctúa. Mm, Fluctúa la persona y la experiencia fluctúa, pero el silencio inherente a nuestro reino natural de quietud interior no fluctúa. no fluctúa. ¿Y crees que la gente está más para afuera, que no son capaces de permanecer en esta simplicidad debido a todo, ¿no? Que están a merced siempre de lo de fuera, de los cambios, de los pensamientos? ¿Y crees que eso impide que, que eso se estabilice, esa simpleza emerja por sí misma, debido a todo eso de estar tan para afuera? Bueno, hablando de la naturaleza real del propio despertar, realmente lo que nosotros llamamos ir hacia afuera, hacia adentro, es indiferente para lo que realmente somos. La, la idea de que existen individuos separados que fluctúan, que entran y salen de la experiencia y que a veces están en el ahora y a veces no, es una ilusión de apariencia, no es real. Cuando decimos que los seres humanos viven identificados con su mente, eh, hay dos verdades inherentes, porque realmente no solo una verdad es la que eh, eh, domina por completo la naturaleza humana. Una verdad es la apariencia y la otra verdad es que dentro de nuestro ser no hay realmente un individuo que está experimentando su vida, sino que la idea de individuo en esta unidad vasta y espaciosa es una ilusión, una apariencia. Entonces, sí hay una apariencia en esta verdad que los seres humanos experimentan como que no están en la hora, viven como individuos. Esto se le llamó a esta verdad que los seres humanos consideran verdad. Se le llamó maya o ilusión y esta maya ilusión está expresándose aparentemente como que somos individuos separados y que realmente tenemos una vida separada de otros seres humanos, del aire que respiramos y del espacio en el que habitamos, ¿no? Pero la otra verdad, la que sucede en el despertar espiritual, es que realmente no hay ningún individuo en el centro de la experiencia, sino un único ser que respira a través de pulmones y late a través de corazones. Entonces la pregunta es errónea en su contenido. Realmente es erróneo decir que los seres humanos viven hacia afuera, porque no hay tal cosa como seres humanos, sino simplemente una única conciencia que lo manifiesta todo.
Me gusta cómo te ríes, sí. Gracias. Ay. Mira, Sergio, y volviendo un poco a lo de los... ¿Puedes tocar lo de los siete poderes? ¿Cuáles son los siete puntos en los que te basas? Bien, para mí los siete poderes suceden al simultáneo, simultáneamente. Nosotros la experiencia rica en nuestra conciencia necesita ciertos factores clave para que el despertar espiritual se produzca. Entonces, yo lo que hago con siete poderes son simplemente siete fuerzas clave básicas que todo buscador espiritual va a vivir en su despertar espiritual. Y los creé principalmente para crear cultura del despertar. A mi entender, la cultura del Mm, despertar espiritual actualmente es bastante limitada. La era del despertar espiritual ha cambiado absolutamente. Bueno, yo puedo ser un ejemplo en ese sentido. Para mí, ni la meditación, ni, ni los chismes espirituales realmente me han ayudado a despertar, sino para mí ha sido una profundización clara en, en mi propia naturaleza y ha sido a través de estas siete fuerzas. Voy a nombrarte las fuerzas primero para tener un cierto orden en ellas. ah, Primera fuerza es la entrega. Entrega significa el reconocimiento de que todo lo que aparece en tu experiencia puede ser dejado ir. ah, Y también añado en esa entrega, añado una confianza para dejar ir. Y hago esta síntesis en estos dos aspectos. El primero, la capacidad de dejar ir, que es prácticamente la dificultad que tienen todos los seres humanos para soltar pensamientos, sentimientos y emociones. Obviamente esta es básica, porque todo el mundo considera esa experiencia inmediata entre los pensamientos, los sentimientos y las emociones como una experiencia real, cuando es absolutamente virtualizada por los procesos de la conciencia o imaginación o, o virtualización, que se suele llamar. Lo he dicho de otra forma, ni el pasado ni el futuro existe, solo existe ese instante, y todo lo que imagines de tu propia vida o creas de tu propia vida es una ilusión. La segunda es la confianza, porque la gran mayoría de personas creen, sobre todo por el especialismo creado en la mm, espiritualidad, que la iluminación es difícil. Y la iluminación no es difícil, la iluminación es lo que realmente somos. Es eso es. difícil para aquel que cree que es un ser limitado y que debe de descubrir algo que no tiene, lo cual Lo, es di- un aspecto bastante extraño en cuanto a la búsqueda. lo difícil es lo que hemos hecho, Sergio, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿no? No dejar que eso aparezca por sí mismo y todo lo que en la que nos hemos liado. Eso sí que ha sido lo difícil. Bueno, parte del juego simplemente de la conciencia. Claro. Entonces, bueno, el primer poder se basa en estas dos premisas básicas. La confianza es como un saber que ya estás ahí y la entrega es, ok, voy a soltar la conciencia, ese divorcio que se produce entre el observador y lo que acontece, un divorcio que puede comenzar a producir la libertad y la paz. El siguiente es presencia. Presencia es una sensación vivida de la conciencia. La gran mayoría de personas cuando entran en el ahora, este poder no les es percibido fácilmente. Lo que implica es que algunas personas cuando entran en el aquí y ahora no experimentan ningún tipo de dicha o gozo o sensación de bienestar. La presencia sería la inmanente experiencia de la sensación de estar consciente y presente. Es como una sensación vivida de ser. Presencia puede ser también sustituida en términos constructivos espiritualmente hablando. Podríamos llamar presencia como sensación yo soy o sensación vivida de ser. Posteriormente, el siguiente poder es vacío y este es inmanente a la sensación de presencia. Cuando uno está en presencia, se vacía la mente, eres capaz de observar sensaciones y emociones, lo cual implica que empiezas a experimentar un silencio interior que es inherente a la sensación vivida de yo soy. Así que el primero recuerda la entrega. Fíjate cómo van en correlación absolutamente. No es algo que de repente me lo haya inventado porque el marketing me haya venido muy bien, que no digo que me haya venido mal, sino que simplemente es así, o sea, Claro. tal y como sucedía la experiencia de las personas que estaban tratando conmigo. Los poderes se les iba dando simultáneamente, iba viendo una correlación en ellos, ¿no? Así que vacío es la naturaleza de lo que se llamó para Brahman o Brahman. Brahman estaría más asemejado a presencia, pero bueno, voy a dejarlo dentro del vacío, Brahman y para Brahman. Y vacío en lo que se descubre es que nosotros somos realmente no nacidos, no natos y sin forma. Tenemos un ser silencioso sin forma, lo que Jesús llamó el reino de los cielos o lo que la religión cristiana, por ejemplo, se llamó eternidad, lo que es sin tiempo, absolutamente. Después tenemos
amor por la verdad y descender la enseñanza del momento. Son dos poderes que son necesarios. Descender la enseñanza del momento lo creé para que los seres humanos empezaran a soltar toda intención egoica dentro de la propia mente por conocer las enseñanzas y empezaran a llevar la solución a la experimentación directa. Descender la enseñanza del momento no solamente es un poder, sino también es una inteligencia para poder experimentar a nivel sensitivo la verdadera enseñanza que nos dejaron los rishis o los antiguos sabios o incluso eh, las palabras que van llenas de sacralidad, de pureza, de paz y de amor espiritual, que pudieran ser descendidas hacia los poderes anteriores, que son vacío, presencia y entrega. Amor por la verdad es el siguiente poder, el cuarto poder es entrega, y amor por la verdad es el siguiente poder. Y amor por la verdad surge de una manera muy hermosa, porque en cuanto empezamos a experimentar los anteriores poderes, empezamos a darnos cuenta de que realmente en la verdad, de inmediatez como seres humanos, hay un amor. Mm. Y no solamente eso, empezamos a volvernos más sensibles a la experimentación. Empezamos a darnos cuenta de que un pensamiento puede traer dolor, de que una emoción es innecesaria y de que es completamente opcional. Y entonces se despierta un amor por amarte a ti mismo. Y amor por la verdad, aparte también, es como una especie de alarma o una alarma sensitiva que dice, una cosa, cuidado, que estás en el ego ahora, ¿sí? Así que empiezas a adquirir un verdadero discernimiento por ese amor a la verdad. Después tenemos fluir. Fluir es lo que le sucede a las personas cuando ya se han ido acumulando los anteriores poderes, que se empiezan a sentirse más ligeros, se dejan ir por la experiencia, sueltan las cosas, ya no están tan apegados al mundo. Entonces empiezan a fluir, como hablaba el Tao y otras filosofías. Y el último poder se llama poder simplemente, que es el poder del estado despierto, cuando ya empiezas a fluir a través de las experiencias, empiezas a sentir que nada se te queda pegajoso, que los problemas no te abordan y ya no tienes realmente esa debilidad emocional por vivir la vida, empiezas a despertar un poder en tu interior que podríamos llamarlo es como una conquista del mundo de la materia. Te vuelves absolutamente sin miedo a la Mm. experimentación de los estados emocionales, le pierdes el respeto al ego, por así decirlo, los pensamientos ya no se quedan pegajosos, ya no tienen velcro, ya no te asocias con ello, entonces empiezas a vivir en una libertad. Pierdes pierdes, ¿cómo se llama?, características como el miedo, la inseguridad, y empiezas a ganar valores espirituales como la paz, la templanza, el cariño, la compasión, la creatividad también, y todo esto que está asociado al verdadero despertar espiritual. Vale. Sí, y se va manifestando ya de una manera más natural, ¿no? No es algo como que haya que conquistar o es una búsqueda, sino que de por sí solo va emergiendo, ¿no? Me imagino. Se habla muchas veces de los despertares espontáneos, pero son contados, ¿verdad, Sergio? La gente necesita un poco, como un cierto grado, ¿no? Ir de poco a poco, ¿no? Una gradualidad. No digo que no sucedan, pero de hecho yo no conozco ninguno. Y, por ejemplo, hablaban de un despertar espontáneo de un escritor de un libro que se llama David Kers, ¿Mm? y David Kers no despertó espontáneamente, llevaba un recorrido anteriormente. Así que el despertar espontáneo es prácticamente desconocido, todavía no tengo referencia de ningún despertar espontáneo. Y si alguien que está viendo esta entrevista puede enviarme algún tipo de información sobre algún despertar espontáneo, estaré encantado. Pero creo que mayormente todos hacen falta una preparación. En mi caso hubo un despertar espontáneo el 15 de diciembre del 2010. Pero después la conciencia del estado egoico regresó a su Mm. estado natural o normal o habitual, con un cierto olor a claridad, pero se volvió a reubicar el ego. Y sí que desde entonces empecé a tener experiencias de no mente y demás, pero yo creo que más bien ese episodio que vino después de esa experiencia, más fue como un reajuste, una pureza, una limpieza de la psique humana. Te voy a hacer una pregunta ahora que nos hicieron por aquí, ya que hablamos del ego. Tamia nos preguntaba, ¿dónde reside el ego? En ningún sitio. No existe como tal, nadie lo puede encontrar. Lo que nosotros experimentamos como ego es simplemente un efecto, Mm. como una, Una aparición. ¿Perdón, qué dijiste? como una. Ah, que se te fue la voz, se te va la voz.
No te preocupes. Si no escuchas algo, por favor, dímelo de nuevo y yo lo repito, no hay problema. Sí. Eso, que a la pregunta que se le fue la voz, ¿de dónde reside el ego? Dijiste que no reside en ningún lado, pero que era como pero dijiste algo después y fue lo que se cortó. No, simplemente el ego no existe, nadie lo puede encontrar. Lo que nosotros experimentamos es un residuo de él, como una sensación, más bien. Ujú, Nadie conoce al ego, solamente experimentamos sus efectos. ujú. Vale, vamos a ver, aprovechar a hacer ya una pregunta que había por aquí. Luis nos decía, me gustaría empezar a meditar, a silenciarme. ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno, yo recomiendo que se conecte contigo todos los... Claro, que se conecte contigo y medite contigo. Sí. Sí, la verdad que está teniendo bastante aceptación el proyecto, la verdad que está siendo muy bonito, estamos muy contentos. Ahí tienes Y una meditación todos los días. todos los días a las 21 horas de 21 minutos. Sí es verdad que también decimos que si estás empezando, a lo mejor 21 minutos en silencio puede ser bastante duro, pero bueno, a lo mejor 5 minutitos y que poco a poco vayas ampliando. Pero por lo menos estamos ahí todo el año para ir dejando esa semilla y quien quiera un poco pues ir cogiendo ese hábito. Después vamos haciendo eso, entrevistas como esta, vamos poniendo charlas. Así que ahí estamos dejando esa semillita. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Sí. La verdad que no pensé yo que fuera a terminar haciendo estas cosas, pero mira, al final uno se entrega también a lo que ama, a lo que le apasiona y van saliendo. No sabemos si están saliendo bien, pero por lo menos sale del corazón y mira, Indira nos preguntaba, por razones obvias, me es más sencillo sentir unidad hacia seres bondadosos. ¿Cómo puedo sentir unidad hacia seres que dañan a otros de manera consciente o intencionalmente? Violaciones, asesinatos, peleas de perros. ¿Cómo puedo no verlos como demonios? Bueno, principalmente es una pregunta que o sea, podríamos decir que en la espiritualidad es necesario eh, enfocar las acciones hacia el lugar correcto. O sea, es incorrecto pensar que hay otros seres humanos y solo existen otros seres humanos mientras haya la existencia de un ser humano individual en ti o una individualidad en ti. Por tanto, muriendo tu ego, cuando tu ego muere, eh, caes o penetras, por decirlo de alguna forma, en una soledad interior o un silencio interior en el cual los otros desaparecen. Esto es lo que se llamó en el Advaita el uno sin segundo. Simplemente caes o permaneces o penetras en tu sí mismo, donde se encuentra lo que se llama Satchitananda o ser, conciencia y bienaventuranza. Así que del más elevado valor espiritual no es amar a seres bondadosos o a otros seres, ese no es el más elevado valor espiritual, es un efecto. Debe de ser un efecto de la comprensión. El primer y único valor espiritual, el más importante, es la muerte de tu propio ego. El resto, amar a todo lo que es y existe, como bien dijo Buda, cuando él se iluminó, todos los seres se iluminaron con él. Mm, Entonces, nosotros a veces con el tema del amor lo tenemos un poco difícil porque intentamos amar a otros espiritualmente sin haber disuelto nuestro propio ego y el amor debe de ser algo natural que emerge de la propia fuente de dicha interior, ¿no? sí, sí. Sergio, por aquí también nos preguntan, ¿trabajar la persona, ¿no? ¿Sería solo mejorar el sueño? Como que tampoco, como que no tiene mucho sentido, que lo que se trata también es despertar más que intentar mejorar la persona, cambiar. Bueno, en esto habría que decir algo muy claro. Sí, si te refieres a terapéuticamente hablando, sí. El despertar espiritual en rasgos terapéuticos es completamente inútil. Mejorar la persona espiritualmente es algo completamente estúpido, principalmente porque lo primero que debes de ver es que la persona no existe como tal, solo hay un uno completamente libre de ti mismo, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Entonces, yo diría que la expansión hacia afuera es un efecto que primero se produce dentro. Lo que sucede
seres despiertos, al menos en los que yo he conocido o he visto, y por lecturas también que he indagado bastante en esta naturaleza, me doy cuenta de que casi todos los seres despiertos después se expandieron en el mundo de la forma. Por ejemplo, podemos ver los escritos de Nisargata Maharaj cuando empezó a hablar y después los escritos cuando prácticamente estaba a punto de marcharse a otro barrio eran completamente extraordinarios. El libro de Yo Soy Eso era extraordinario. Incluso Ramana Maharshi, que no sabía nada de las enseñanzas ni había leído los Upanishads, y después, al cabo de los años, su enseñanza era completamente rica y era completamente perfecta, ¿sí? Y podríamos seguir nombrando. Entonces, no vamos a negar que existe siempre una expansión también hacia afuera. De hecho, son dos aspectos de la misma moneda de nuestro ser. Entonces, yo diría que primero hay que enfocarse en el despertar interior, por decirlo de alguna forma, en la expansión hacia adentro, y en cuanto el despertar interior vaya floreciendo, la expansión hacia afuera se produce de manera natural, no conlleva ningún tipo de esfuerzo. Y seguimos por aquí con otra que nos preguntaban. De hecho, he sido bastante condescendiente con esta pregunta porque la pregunta es, ¿quién intentaría mejorar? ¿Sí? Mm, y ahí ya se derrumba todo, ¿no? Ahí solo puedes entrar en silencio, ¿no? No sé, Claro, esta es la pregunta inicial, ¿quién? Entonces claro. habría que decir quién tiene una actividad motivadora que desea algo. Mm. La respuesta lógica es, no hay nadie. O sea, ¿quién entonces está intentando hacer eso? Habría que descubrir. Pero yo no veo tan simple que la gente lo lleve ahí, no sé. ¿Tú crees que, no sé? Es que yo creo que el mismo hecho de querer buscar, de querer mejorar, es el propio, estás cayendo en tu propia trampa, ¿no? No sales de ahí, pero poca gente se da cuenta de eso, ¿no? O sea, yo honestamente hablando, no sé, o tú crees que... Bueno, todo el mundo cabalga la actividad y el movimiento, pero nadie se para en lo que no tiene movimiento y es completamente eterno. Mm, Entonces, las ideas de logro o recorrido están basadas en el espacio-tiempo. Y cuando alguien entra en la inmediatez de su propia hora y descubre que realmente en la inmediatez uno puede observar los pensamientos de recorrido, los pensamientos de logro, los pensamientos de necesidad o incluso puede dejar ir los deseos, mm. está despertando a una auténtica revolución silenciosa que realmente experimenta la propia dicha justamente en la ausencia del propio deseo de la búsqueda espiritual. Así que cuando uno descubre que suprimiendo el deseo tiene riqueza espiritual en su interior, y que la idea de deseo por intentar buscar o encontrar o realizarse es simplemente la propia desdicha, empieza a experimentar lo que se llama amor por la verdad o el amor mismo de haber descubierto la verdad, que se llamó habitualmente como dicha o bienaventuranza. Y lo más interesante es que eso solo se puede descubrir en este instante, ¿no? Lo que equivale a decir que no se puede descubrir en absoluto. La frase la dijo Jeff Foster, es hermoso, sí. Oye, Jeff Foster, que está malito, esto no sé si te has enterado, me imagino que sí. ¿No has visto, sabes algo, si está mejorando o está empeorando? No, No tengo ningún interés, no me preocupo por no. eso. No. Qué bueno. Sergio, a ver, otra pregunta que tenemos por aquí. Bueno, mira, nos acaba de entrar una por aquí, a ver, nos acaba de entrar una por aquí, nos dice, ¿conoces alguna mujer despierta, viva? Y si habla español, mejor. Muchas gracias. Sí, Consuelo Martín, por ejemplo, es Mm, en Madrid. Ella era licenciada en filosofía y doctorada en filosofía, además, y hace retiros en Madrid. Y a mí Consuelo Martín me gusta mucho. Y ella, vale. no encontrarás nada en las redes sociales. No encontrará nada en las redes sociales. Nadie. Nada. Encontrarás libros, quizás, pero en las redes Vale, sociales podrás hacer retiros con ella, o retiros de silencio también. vale. No es mediática. Ha cogido camino. Vale. Por aquí nos hacen otra pregunta. Cuando se habla de que todo es mente,
¿Se refiere a que todo lo que percibimos lo estamos creando nosotros o es que lo estamos interpretando? Pero es que yo no pienso que todo es mente. Para mí la mente solo son los pensamientos que emergen. Ujú, Y de hecho lo único que conozco de la mente es el próximo pensamiento que va a venir, que quizás la mejor posición es no creerlo, ¿sí? Entonces, para mí todo es presencia o ser, ujú. solo un aspecto más de esta inteligencia. Entonces, no, no veo la experiencia de la inmediatez como mente, la veo como conciencia, como ser, como seidad, Claro. pero no la concibo como, la puedo concebir como conciencia en todo caso, pero no como mente. Mente es solamente, Y, perdón, a ver. ¿Y Sergio, cuando conciencia es sinónimo de ser o la conciencia está dentro de es sinónimo, ¿no? Entonces, la mente, cuando la mente emerge en forma de pensamientos o sensaciones, aparecen y desaparecen y vuelve esa conciencia, ¿no? no, La conciencia siempre está la conciencia siempre está en el fondo. no, todo es una extensión de la conciencia y la gran variedad que emerge en esa conciencia es la apariencia de la individualidad. Eh, Realmente nosotros tenemos la sensación de que regresa al fondo o está en el fondo. Pero eso es solamente porque nosotros empezamos a contar nuestra propia experiencia como individuos o personas. Cuando la realización te invade, o por decirlo así, caes en el abismo del silencio, te das cuenta de que un pensamiento que emerge es una forma de silencio o una forma de conciencia. Así que la conciencia parece estar en el trasfondo, pero de hecho es lo más inmanente o cercano que existe. Y es nosotros mismos, o sea, no es algo que esté detrás o a lo lejos o en el fondo. No, es lo que permea toda esta experiencia y permite a los ojos ver, a la nariz respirar y permite a toda esta sensibilidad en el cuerpo. Todo eso es conciencia. Conciencia. Lo que pasa es que hay un mecanismo que se llama mente que divide toda esta conciencia, lo divide en porciones, porque la mente es el instrumento que lo divide todo. Y entonces nosotros desde este punto espiritualmente decimos que la conciencia está en el fondo, pero eso solo lo hacemos por una interpretación psicológica, pero no es real, está en el fondo. Y cuando hablamos de esta conciencia, es una única conciencia. Entonces, donde yo quiero abordar ahora es la conciencia que yo estoy usando ahora para estar presente aquí en este momento, viéndote a ti, el móvil, la lámpara, la mesa, todo lo que tengo. Es la misma conciencia que tú estás usando a la inversa para lo que estás percibiendo en tu campo de conciencia. Es la misma conciencia, ¿no? No es la tuya y la mía, sino es una única. Estamos usando la misma. No sé si me explico. No, de hecho, no. Ella nos está, nosotros, mejor dicho. Y de hecho, eh, ahí no hay nadie y aquí tampoco, es solamente una apariencia. Mm, qué Eso bonito. es solo una apariencia que realmente hay dos individuos que están hablando y se comunican como aparentemente dos y tienen aparentemente sus propios asuntos personales y todo esto es solamente una apariencia, una ilusión. Mm. Entonces, claro, la pregunta es si la estamos usando, eh, la pregunta es quién la está usando, si simplemente lo que hay es un silencio que habla ahora y hay un silencio que escucha y eso es simplemente lo que sucede. Y la consecuencia, pues, el descanso, la paz, la dicha, ¿no? No. Bueno, si hablamos de ganancias, por decirlo de algún modo, que creo que es por donde vas, sí, lo que se produce es una aquiescencia en los procesos de pensamiento, los procesos de pensamiento se relajan, la intensidad o la agitación se relaja, hay como una especie de satisfacción ininterrumpida, ya no hay insatisfacción o escasez, hay una profunda paz, un desapego por completo de los pensamientos, las emociones y las sensaciones, o sea, no hay nadie en el centro de la experiencia que esté interactuando que juzgue un pensamiento como erróneo o una emoción, y no hay nadie que la intente empujar o rechazar, cualquier emoción que emerge, simplemente no queda nadie en el centro. Vale. Vamos con la siguiente pregunta que nos están haciendo por aquí. Débora Palomo nos pregunta,
La mente es ego y Bueno, no sé si esto ya lo hemos respondido, pero a lo mejor ya entro ahora. Dice, ¿la mente es ego y la conciencia es ser? No, la mente no es ego. Podríamos decir que el ego es solamente la consecuencia reactiva a los procesos de pensamiento. Y sí, la conciencia es ser. Vale. Y para ir, se me ha pasado la hora volando las noticias ya. Sí, Por aquí nos preguntan si el silencio es lo más cercano a la no mente. la no mente es la afinación o alineación, por llamarlo de algún modo, de tu conciencia más cercana, que se reconoce a sí misma presente y es anterior o se percibe por debajo de los procesos de pensamiento. Cuando uno detecta el silencio, el hecho de ser consciente se alinea con su propia naturaleza. El hecho de ser consciente nunca hay ruido en él, del mismo modo que no hay colores en la percepción, en el acto de ver, sino que lo que percibe son objetos con colores, pero el percibir no tiene colores. La escucha no tiene sonidos, escucha sonidos, pero la propia escucha no tiene sonidos. Nosotros siempre estamos en el propio silencio. Cuando la mente se silencia, lo que implica eh, es como si fuera, dejamos de estar completamente absorbidos o abstraídos por los procesos de pensamiento, la atención regresa a su lugar de origen y entonces el hecho de ser consciente se alinea con su propia naturaleza silenciosa. Eso es lo que nosotros detectamos como el silencio de la mente. Mientras, a veces cuando hay una sensación de no dualidad, nosotros creemos que nosotros estamos aquí y el silencio de la mente es otra cosa. Pero realmente no son dos cosas diferentes. El hecho de ser consciente y el silencio de la mente no son diferentes. Son una misma cosa. Misma cosa. Pues muy bien. ¿En serio? Pues, ¿qué más decirte? Que ha sido un placer compartir este ratito. Bueno, también quería apuntar, has escrito un libro, ¿verdad? El diván del buscador, creo que se llama. Sí, un libro que escribí hace aproximadamente como 3 años. Estamos con otro proyecto, quizás, no sé, no puedo dar fechas, pero quizás en un futuro aparezca otro libro. Vale. Pero sí, escribí un libro que se llama El diván del buscador, que lo escribí prácticamente al principio de mi andadura como maestro, como amigo del camino, pongamos en nombre que quieras. Y bueno, es un libro que escribí con mucho cariño. Muy bien. Pues, pues nada más. Hasta aquí hemos llegado y espero que sigamos en contacto, que seguro que sí. El, el 21 que es este viernes, creo, Sí, tenemos otra, ¿eh? nos vemos de nuevo, sí. Nos vemos de nuevo. Y nada más, Sergio, que gracias por tu labor, por todo lo que haces, por tu manera tan directa y simple de transmitir la enseñanza. Y nada, seguir, seguir dejando esta semillita para todo aquel que lo requiera y lo necesite. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias por invitarme, por estar conmigo. De hecho, nos expresas mucho cariño siempre y bueno, pues estamos encantados de colaborar contigo y de estar en tus meditaciones y de habernos encontrado en esta entrevista. Sí, es curioso porque hace unos años veía tus charlas y que ahora estoy aquí hablando contigo, la verdad que es algo maravilloso e inexplicable, pero mira, ha sucedido. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar tantos años escuchando. Sí, un ¿Qué par de fue añitos ya. el inicio, el principio de cuando empezaba a hablar, ¿no? Sí, se puede decir que fue así, porque hace 2 años puede ser, Sergio, que empezaste a lo mejor a hacer los vídeos. Un poquito más, quizás 3, 4 años. Bueno, he perdido un poco la perspectiva. Ah, Y más o menos 3, 4 añitos podría ser. Pero bueno, a nivel más profesional, por llamarlo de algún modo, quizás 2 años, 2 años y medio, más o menos. muy bien. Pues nada, Sergio, un Un placer, placer, inmenso de honor. corazón. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Sí, gracias a todos los que están aquí en directo y a los que estarán estos días, porque esto se queda directamente ahora grabado en la plataforma y podrá disponerse para todo el mundo. Ok, Bueno, pero Sergio, nos vemos pronto.
Sí, nos vemos pronto. Chao, chao. Saludito. Chao.